Vamos a conversar de inmediato acá en el estudio con Michael Gómez, quien es el director regional del Instituto de Seguridad Laboral. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo ha sido este día? ¿Cómo te recibió la temperatura, que es el principal tema que vamos a hablar en el día de hoy? Mira, cruzando Calera ya empecé a sentir el calor, o la calor, como le dicen acá. Y me imagino que te estás colocando en la posición de los trabajadores. Conversemos sobre ciertas responsabilidades que tienen los empleadores, más que los trabajadores también, de cuidarse con estas altas temperaturas, ola de calor por estos días en el Valle de Aconcagua. Sí, bueno, lo primero yo creo que como contexto, ¿quiénes somos nosotros? El Instituto de Seguridad Laboral, que es un organismo público que depende del Ministerio del Trabajo y la Previsión Social. Y desde ahí entonces lo que nosotros hacemos tiene que ver con poder inspeccionar, pero además promover las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Y en ese contexto, hoy día, a propósito de las olas de calor que estamos viviendo en la región, en el país, yo creo que también a propósito del mismo cambio climático también que tenemos en el mundo, estamos haciendo distintas y diversas recomendaciones a los empleadores que tienen que cumplir por una obligación legal que es fiscalizable además por la Dirección del Trabajo y la Seremi de Salud. En ese sentido, lo que nosotros hoy día estuvimos viendo, estuvimos recorriendo por un lado ciertos campings, estuvimos en el camping de las Vertientes donde vimos veraneantes, pero también estuvimos conversando con las y los trabajadores respecto de las condiciones que tienen que tener ahí, y además visitamos también otros packing donde se procesaban uvas principalmente. Entonces, desde ahí para nosotros es importante que se puedan cumplir con las medidas. Ahora, ¿qué medidas son? Primero y lo básico, los elementos de protección personal. Los trabajadores tienen que tener elementos de protección personal. Si trabajan al aire libre, por ejemplo, los gorros legionarios que puedan cubrir nuca, que se les disponga de bloqueador solar, pero por sobre todas las cosas que además estos trabajadores puedan ser hidratados y que entonces, por ejemplo, ¿Se cumplen estas buenas prácticas? Hoy día lo que vimos es que sí, se están cumpliendo las buenas prácticas a propósito de, yo creo, una fuerte fiscalización también de la Dirección del Trabajo en conjunto con la Seremi de Salud, pero también creo una concientización respecto de las condiciones laborales. Yo creo que muchos empleadores y empleadoras también entienden y asumen que entre mejores condiciones laborales tengan, mucho más productivo hoy día. Claro, mejor condición en el trabajo. Mejor condición del trabajo va a ser mucho más productivo el trabajo. Y si uno, por ejemplo, va y visita packing que hoy día se dedican a la exportación, vamos a tener normas quizás mucho más estrictas que la norma chilena en términos de condiciones laborales. Michael, ¿de quién es la responsabilidad de otorgar los EPP en este caso? La responsabilidad de los elementos de protección personal, que primero tienen que ser gratuitos, ya es hoy día de los empleadores. Los empleadores tienen que disponer estos elementos de protección personal que van, insisto, desde los guantes, gorro legionario, boto, todo lo que sirva en definitiva para protegerse y disminuir riesgos. Es una responsabilidad del empleador que no puede ser cobrada al trabajador. ¿Y pueden obligar al trabajador a utilizarlo en este caso? Efectivamente, el trabajador tiene la obligación de utilizar estos elementos de protección personal. Si el trabajador no utiliza los elementos de protección personal, el trabajador puede ser sancionado si es que está definido en el reglamento interno de higiene y seguridad. Y eso puede llegar, por ejemplo, a un acuerdo. Somos una zona agrícola, turística, o sea, somos una zona agrícola, minera y turística. Ese es el orden, esta parte de la región de Valparaíso. Que se puede llegar a un acuerdo entre trabajadores, la empresa, el empleador en este caso, y modificar ciertos horarios, por ejemplo, quizás comenzar a trabajar mucho más temprano para no exponerse en las horas críticas que son entre las 11 y las 6 de la tarde. Sí, a ver, lo primero es que ningún acuerdo puede estar por encima de la ley, por encima del Código del Trabajo. Eso es como primer elemento. Efectivamente, ante la pregunta, ¿se puede llegar a ese tipo de acuerdo? Sí, se puede llegar a ese tipo de acuerdo mientras se cumplan las horas de trabajo que hoy día tiene que tener una persona respetando el horario de alimentación. ¿Ya? Y yo creo que una medida que le hemos sugerido a las empresas tiene que ver con esto, tiene que ver con que puedan modificar, por ejemplo, los ingresos. O sea, hoy día los trabajadores que trabajan
al aire libre deberían tener menos exposición al sol durante las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, que es el pic de mayor radiación UV. Entonces, desde ahí para nosotros es importante entonces que se puedan tomar este tipo de medidas, que se pueda en definitiva flexibilizar el ingreso del trabajador para que estos puedan entrar más temprano, y si es que no es posible por cualquier causa, ¿no? Que los trabajadores puedan tener turnos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahí hay que aplicar medidas tanto ingenieriles como administrativas. Acuerdo, o sea, que no se haga en forma unilateral. No, yo creo que siempre es importante cuando hablamos de las condiciones de trabajo y sobre todo las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, que hoy día poder a los trabajadores y a las trabajadoras involucrarlos, porque al final son ellos quienes se exponen al riesgo. ¿Y quiénes van a producir? ¿Y quiénes van a producir? ¿Se han presentado casos? ¿Ustedes les ha tocado fiscalizar esto, por ejemplo? No ha tocado fiscalizar. Bueno, el año pasado yo me acuerdo que estuvimos también en la zona, fuimos a un packing que con la dirección del trabajo, no vamos a nombrar el lugar, y vimos ciertas condiciones de trabajo que no eran las óptimas ni las adecuadas, y la inspección del trabajo, la dirección del trabajo quedó... ¿Y a cuánto se exponen de multa? Multas que pueden ir desde los 4 millones hacia arriba. Eso va a depender de la cantidad de trabajadores y trabajadoras que tenga en este caso el packing. Y ahí son, insisto, las condiciones que establece la ley. O sea, yo contrato a una persona, la tengo que tener con contrato de trabajo. Eso es como lo primero. Finalmente, Michael, bueno, estamos en una zona, en una época bastante compleja, porque aquí lo que prima en temporada de verano es el trabajo de temporada. Ya que hay muchas mamás que también van a hacer este tipo de trabajo, el jefe de hogar. Las principales recomendaciones para ellos. Bueno, la principal recomendación primero es que nos cuidemos, ya eso es lo primero. Lo segundo es que no nos expongamos innecesariamente a riesgos. Y lo tercero es que yo creo que tenemos que entender que las personas y nosotros salimos a ganarnos la vida, ¿no? Y ganarnos la vida no puede ser el antónimo de perder la vida. O sea, perdón, el ganarnos la vida es el antónimo de perder la vida, nunca es sinónimo de aquello. Entonces, y los trabajadores, la recomendación es cuidarnos, para los empleadores también que puedan cuidar a los trabajadores. Existen un montón de medidas que están descritas en nuestra página web www.isl.gov.cl, que las puedan visitar. Tenemos una campaña también que estamos desarrollando que se llama ISL Te Cuida, y además si es que algún televidente que es trabajador nos está viendo y ve que no se están cumpliendo las condiciones de trabajo en el puesto de trabajo en el que él está, hoy día la Dirección del Trabajo también tiene una página. ¿Puede acercarse a la Dirección del Trabajo? Puede acercarse a la Dirección del Trabajo, puede poner una denuncia mediante la plataforma de la Dirección del Trabajo. Perfecto. Ya en un banner que existe que es de calor extremo. Michael, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y conversar este tema que es súper importante para la época del año que estamos viviendo con esta ola de calor. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que esté muy bien. Bien, siga junto a nosotros, vamos a la pausa. En breve continuamos con otras informaciones.